tenemos la salvación que el Señor Jesús nos ha dado a través del sacrificio suyo en la cruz del Calvario. Y usted, bueno, seguramente sabe pasajes como Juan 1:12. Le pido que el otro micrófono lo tenga listo, por favor. Ahí listo, porque sí le pido que me ayuden los hermanos o hermanas a leer los pasajes. Seguramente usted se sabe Juan 1:12. Si alguien lo quiere mencionar de memoria, levante la mano y le pasa el micrófono para que usted lo diga de memoria. Si no, le voy a pedir que lo pongan aquí, claro está. ¿Sí estamos? ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿Lo quiere en esta mañana compartir? Juan 1:12. No, yo pensé que la hermana estaba levantando la mano y se estaba peinando. Dice Juan 1:12. ¿Alguien ya se acordó qué dice? A ver, Mayra, pásale el micrófono a Mayra. ¿Ella ya lo vio o se lo sabe? Ya lo vi. Muy bien, muy bien. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Mas a todos los que le recibieron. Ok, está hablando en ese momento el escritor, que es Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, está dando una palabra. Él dice que cuando vino a su pueblo Israel, muchos no le recibieron, muchos no le creyeron, muchos no confiaron en él, muchos le rechazaron. Inclusive usted sabe lo que sucedió, lo llevaron hasta morir en la cruz. Pero dice ahí claramente, mas a todos los que ¿qué dice? Los que le recibieron. A todos los que le recibieron. Nosotros un día, yo sé que usted un día oró recibiendo al Señor Jesús. Le dijo palabras tal vez como estas. Le dijo tal vez: Señor, gracias porque me amas, me arrepiento de todo pecado, te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y entonces le dijo: permite que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Y entonces a partir de ese momento algo sucedió en el corazón. Y entonces usted y yo un día lo recibimos. También es claro que nosotros, cuando recibimos al Señor Jesús, lo hicimos creyendo y teniendo fe, como dice en el libro de Efesios capítulo 8 versículo 9 y 10. ¿Sí se acuerda qué dice? ¿Alguien se acuerda? Esos pasajes debemos de tenerlos. Si no los tenemos claros o no los recordamos, es importante que los tengamos claros, porque nomás le menciono algunos pasajes que hablan acerca de lo que es la salvación. Dice claramente que la salvación es un regalo. ¿Qué dice Juan? Bueno, Juan ya lo leyeron. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? ¿Ya lo vio? ¿Alguien lo tiene a la mano? A ver, pásale el micrófono a mi esposa ahí, por favor, esté atento para que lea el pasaje o lo diga. ¿Por qué hacemos esto? Porque quiero que usted no se duerma y a lo mejor esté pensando, van a poner a leer. A lo mejor, pero no tenga miedo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice: por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. No es por obras, porque si fuera por obras, mire, las obras no son suficientes para salvación. Claro que en el versículo 10 dice que Dios ha preparado todas las obras para que andemos en ellas. Pero la salvación no es por las obras que hagas, no es porque haya un buen comportamiento. El comportamiento viene después de haber entregado la vida al Señor. No es porque seas inteligente. La inteligencia viene de parte de Dios, sí, pero no es por la inteligencia, sino por la sabiduría. Porque el hombre y la mujer sabia, el hombre sabio y la mujer sabia, no solamente entiende que a través del Señor Jesús hay salvación, sino que el hombre sabio le entrega la vida al Señor y confía en que el Señor le entrega un regalo. ¿Nosotros qué entregamos? ¿Qué entregamos nosotros? La vida al Señor. ¿Y el Señor qué nos entrega? Un regalo que se llama el regalo de la salvación. Hay un intercambio, decimos. Hay un intercambio. Y en ese intercambio, seguramente, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesús sin conocer nada, tal vez le entregamos cargas, pecados, necesidades,
le entregamos una vida hecha pedazos, un alma destrozada, le entregamos problemas, situaciones, le entregamos rebeldía, tantas cosas, pero también le entregamos nuestra vida al Señor y entonces Él nos entrega los mejores regalos. Pero el mejor regalo de todos es el regalo de la salvación, porque ese regalo de salvación trae otros regalos también adentro. Usted sabe, ¿no? Nunca le han dado un regalo. Bueno, se ven las quinceañeras, por ejemplo. En las quinceañeras dan una cajota así, ¿verdad? ¿Se ha visto el regalo sorpresa? Trae unas cajas así grandes y luego en esas cajas a veces vienen una caja más pequeña dentro, otra y otra, hasta que llega una caja pequeña que trae unas llaves. Y esas llaves, las llaves del carro, un carro nuevo salido de la agencia. Porque así es el Señor. Nos da un regalo, salvación, pero ese regalo trae otros regalos consigo. Trae dones, trae talentos, trae habilidades, trae entendimiento, trae sabiduría, trae anhelo, trae deseo, trae amor, trae gozo, trae fuerza, trae vigor, trae fortaleza, trae toda clase de bendiciones. No solamente es un regalo que tú dices, ya tengo la salvación. No, tienes que ir un poco más adentro. Tienes que abrir esa caja de regalos, podemos decir, y ver que hay más que Dios tiene para ti. Y te va a sorprender, o nos vamos a sorprender el día que lleguemos al cielo y que Dios nos diga, pero también tenía esto para ti. Y nos abra ahora sí una evidencia clara de que todavía Dios tenía tantas cosas para nosotros y no accedimos. Y nos vamos a sorprender tal vez. Por eso es que tenemos que ir un poco más adentro, ir a la palabra de Dios. Hay un pasaje, Romanos 10, versículos 9 y 10, que dice René. Romanos 10, versículos 9 y 10. Dice que con el corazón se cree. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así es. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muy bien. Confesamos. Un día confesamos, Él es el Señor. Confesamos que Él era el único que nos podía salvar. Confesamos con nuestra boca lo que estábamos creyendo en nuestro corazón. Pero pensamos tal vez que esa confesión solamente es cuando recién entregamos la vida. Pero no solamente cuando recién entregamos la vida. Tenemos que confesar que Jesús es el Señor y sigue siendo el Señor de nuestras vidas. De Él viene todo lo que nosotros necesitamos. Todo lo que tú y yo necesitamos como hijos de Dios, como personas, como cristianos, como varones, como mujer, como adolescentes, jóvenes, etcétera. Todo viene de Dios. Todo absolutamente viene de lo alto. Pero nosotros tenemos que confesar, declarar, hablar, decir, inspirados, claro, por el Espíritu de Dios, sabiendo que una de las cosas que el Espíritu de Dios hace es que nos lleva a declarar quién es el Señor. Por eso cuando estamos en los tiempos de alabanza, adoración, oración, intercesión, clamor, una de las cosas que hacemos, confesamos que Cristo Jesús o el enviado, el ungido, es el Señor. Y que Él tiene toda la capacidad, el dominio, la autoridad y el poder para hacer posible que los cielos se abran, que las ventanas de los cielos se abran y que inclusive nosotros, el hombre, pueda tener contacto con Él y con la gloria suya que Él representa. Pero todo está en que nosotros tenemos que confesar. Así que cuando hablamos de salvación, hablamos de un regalo. No lo podemos ganar, no lo podemos adquirir por buenas obras, no lo podemos comprar, no es algo que se compre. Todo el dinero y todo el oro del mundo, el oro, la plata, no puede comprar la salvación. No se puede pagar con ningún precio, porque ya el más alto precio se pagó en la cruz a través del Señor Jesús. Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en el regalo y los regalos que hemos recibido de Dios, porque Dios nos da, los dones son irrevocables, pero tenemos que cuidar nuestra vida y tenemos que saber si puede y debe haber evidencias claras de que ciertamente somos salvos. ¿Qué es ser salvo?
Salvo tiene que ver. Salvo tiene que ver. ¿Nunca jugó usted? Bueno, algunos sí. ¿Nunca jugaron ustedes cuando eran niños a un juego donde todos se escondían menos uno? Y entonces empezaba el niño que le tocaba buscar a los demás, contaba a veces hasta 10, hasta 100. Y algunos, vas a contar hasta 100, pero se le llevaba de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50 y 100. Pero había un juego que tenía una característica. Si uno de los compañeros, amigos, o inclusive podía ser uno que te caía mal, gordo, siendo niño, ese podía salir del lugar de escondite y de ese lugar de escondite tocar, ya sea se ponía una cubeta, se ponía algo que se le pegaba varias veces, tas, 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 y se decía salvación para todos mis amigos. ¿Se acuerda? Nunca lo llegó a jugar. Y entonces todos los que estaban escondidos, como ya alguien les había dado la oportunidad de que ya no los buscaran, ¿qué hacían? Todos salían de su escondite otra vez. Y al mismo que le tocaba buscar, porque no encontró a nadie, le tocaba seguir buscando. En el caso de nosotros, el Señor Jesús vino para salvarnos. Dice, al buscar el significado de salvo, dice, es salvo, el que está resguardado, de un peligro, o que ha salido ileso de una situación de peligro. El que está resguardado de un peligro, o el que ha salido ileso de una situación peligrosa. Nosotros estuvimos en una situación de peligro eterno. Había un peligro que tenía que ver con la eternidad. En la palabra de Dios dice, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, 16, 17, etcétera, más adelantito habla y dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, hablando de la vida eterna, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y entonces, si no tiene la vida, quiere decir que tiene la muerte. Y la paga del pecado es muerte, que tiene que ver con una separación de Dios por la eternidad, donde hay oscuridad, lamento, lloro, tristeza, donde hay toda clase de mal. Por eso cuando hablamos de salvo, hablamos que el Señor Jesús hizo posible a través de su sacrificio de darnos la oportunidad de rescatarnos de ese lugar donde íbamos. Había o estábamos al borde de un precipicio. Si el Señor no nos toma, nos agarra o nos rescata, nos vamos al precipicio, caemos hasta lo más bajo, hasta el fondo, o tal vez algunos caímos, pero de ahí nos rescató el Señor. Pero cuando hablamos de que es algo eterno, quiere decir el hecho de que hoy nosotros disfrutemos de estar aquí, es que el Señor Jesús nos ha salvado y nos ha rescatado del peligro inminente que había si seguíamos la vida como estábamos viviendo. Quiere decir, sin Dios, sin el Señor Jesús, el hombre se pierde eternamente y va a dar un lugar llamado infierno, el lugar más terrible de todos, que no fue creado inicialmente para mandar al hombre, fue creado para mandar al adversario y a todos los ángeles que se habían revelado. Pero como el hombre siguió las pisadas del diablo, entonces el hombre sin Dios va a ir a parar al mismo lugar que fue diseñado para el adversario. Por eso nosotros seguimos las pisadas del que salva, seguimos las pisadas del que sana, seguimos las pisadas de aquel que nos rescató, seguimos las pisadas de nuestro Señor. Y entonces vamos caminando sabiendo que nuestro Señor trazó el camino. Y el camino del Señor, aunque sea estrecho, aunque sea un camino estrecho, es un camino de salvación y de vida. El camino que el adversario ofrece es espacioso, dice en la palabra, pero es un camino de perdición. Si el hombre que va por ese camino no se arrepiente, va a dar un precipicio de muerte. Nosotros un día íbamos por ese camino de muerte. El Señor salió a nuestro encuentro, a nuestro paso, y ahí el Señor nos habló. Pudimos entender, algunos seguimos caminando por el mismo camino, pero en ese proceso el Señor, en su paciencia y en su amor, nos dio la oportunidad de reflexionar y como el hijo pródigo volver en sí y regresar a Él y decirle: tiene razón,
te pido perdón, me arrepiento de todo pecado, necesito de ti, necesito de tu amor. Y entonces le entregamos la vida. A partir de ese momento, mire, el adversario va a tratar de que tú regreses al camino espacioso y hacer las mismas cosas que estabas acostumbrado a hacer. Vienen las tentaciones, pero en la tentación dice Dios que nosotros tenemos que buscar su rostro para que Él nos dé la salida y nos permita caminar o seguir adelante siguiendo las pisadas de nuestro Maestro, del Señor Jesús. Por eso es que cuando hablamos de salvo, hablamos de alguien que ha sido resguardado, es resguardado del peligro, que estuvo en el peligro, pero salió de él. También dice, es el que está fuera de peligro. Es el que está fuera de peligro. Es también el que se sacó de un lugar y se puso aparte. Nosotros fuimos sacados de un lugar y nos pusieron ¿dónde? Aparte. El Señor nos ha resguardado, nos ha puesto aparte. También tiene que ver, cuando hablamos de salvo, hablamos de libertad, seguridad y que Dios nos mantiene fuera del peligro, bajo su cobertura y bajo su protección. Claro está, dijo el Señor Jesús, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. O sea, claramente el Señor Jesús ya nos ha advertido de ello. Pero esto nos da la oportunidad a nosotros, si estamos en situaciones así, nos da la oportunidad de poder ver la mano gloriosa de nuestro Señor a nuestro favor. Amén. Entonces, sí debe haber evidencias. Una de las evidencias, apúntale ahí, evidencias número 1. Una evidencia es su palabra. Libro de 1 de Juan 5, versículo 13. Juan 5, 13. Si alguien me quiere ayudar o lo quiere leer, levante la mano y ahí nuestros hermanos le ayudan para que usted lo lea. ¿Sí lo tiene? ¿O quién le iba a leer, Pedrito? Ricardo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué se escribieron estas palabras? ¿Para qué dice que se escribieron? ¿Mande? A ver, pásale el micrófono a Jorge para que se escuche fuerte y claro. ¿Para qué escribieron esas palabras? Se escribieron para que sepamos que tenemos vida eterna en el Hijo de Dios, Jesucristo. Así es. Estas cosas, estas palabras se han escrito para nosotros, para los que creemos en el Señor Jesús, para que sepamos claramente que en el Señor Jesús nosotros tenemos vida eterna. Para eso se escribió la palabra, para eso se escribieron los evangelios, el Nuevo Testamento, el Antiguo y toda la palabra de Dios se ha escrito para darnos a entender que a través del Señor Jesús, el verdadero sacrificio, a través de Él, nosotros el hombre somos salvos. ¿Sí me explico? ¿Sí estamos claros hasta aquí? Para esto se escribió. Y entonces, si la palabra de Dios fue escrita para esto, entonces cuando nosotros estamos en la palabra, vivimos la palabra, la escudriñamos, la pensamos y la actuamos o la vivimos, entonces estemos dando evidencia que estamos creyendo en lo que Dios habló en su palabra. Y una evidencia es que el Señor a través de su palabra nos dice una y otra vez que en Él tenemos la salvación, en el Señor Jesús. En Romanos 10 versículo 11, leímos Romanos 10 versículo 9 y 10, pero el versículo 11 me gustaría que ahí lo pusieran o lo leyera alguien. Romanos 10 versículo 11, fuerte y claro, hijo. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. La Escritura, ¿quién lo dijo? La Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, ¿qué dice? No será avergonzado. Nosotros creemos en Él, en el Señor, en su palabra.
en sus propósitos, pero creemos en que Él es el único, escúcheme bien. Aunque usted ya lo sabe, no quiero que quede hoy así como, ¿qué dijo el pastor? ¿Qué predicó? ¿Sabe? No quiero que se quede así. Yo quiero que quede claro, porque esto es de índole de mucha importancia. Por eso le hablo en esta tarde de esto, porque tiene que haber evidencias. Jesucristo, el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías, Él es el único en el cual encontramos salvación. Él es el único en el cual encontramos las palabras que nos van a dar la oportunidad de saber que hay salvación al creer en Él. Él se tomó el tiempo para inspirar a hombres para que escribieran palabras de vida para nosotros. Las palabras de vida que están aquí son para ti y para mí, hermano amado. Son para nosotros, para los que creemos. A veces quisiéramos que todo el mundo lea la Biblia y quisiéramos que todo el mundo estuviera leyendo la Biblia, pero algunos no la leen porque, entiendo una cosa, no han llegado a ser salvos. Si usted tiene la evidencia, una de las evidencias es, usted va a amar a Dios, pero también va a amar su palabra. Y cuando usted la lee, no la lee porque está leyendo palabras muertas, sino que usted la lee porque hay palabras, toda la Biblia son palabras vivas que van a ayudarle a que usted crezca espiritualmente y que usted pueda tener la evidencia clara que es hijo de Dios, que es salvo, que está resguardado del peligro, pero que ahora usted se mantiene firme porque usted está en la palabra, porque ama a Dios, ama su palabra. Y entonces cuando usted va a su palabra, sabe que Dios le va a hablar a su corazón. Yo leí el libro de Apocalipsis antes de que yo reconociera al Señor Jesús en mi vida. Antes de que yo le entregara al Señor Jesús mi vida, yo leí el libro de Apocalipsis. Lo único que pasó conmigo, y creo que fue el Espíritu de Dios, creo y sé que fue el Espíritu de Dios que fue el que obró para que lo hiciera, porque cuando lo leí me espanté más, me entró un miedo. Si ya tenía miedo a la muerte, después de leer Apocalipsis me entró un miedo terrible y entendí una única cosa sin conocer a Dios. Entendí que si yo moría iba a ir a parar al infierno. Eso fue lo que entendí, y yo sé que fue el Espíritu de Dios. Y después cuando alguien me habló del Señor Jesús, cuando alguien me habló acerca del amor del Señor Jesús, yo fui incrédulo. Le dije al Señor, no creo que me ames. Amarás a todo mundo, a Juan de las Cuerdas, pero a mí no creo que me ames. Yo soy un pecador, he hecho tantas cosas malas y no creo que me ames, le dije a Dios. Así le dije, no creo. Pero esa palabra de Juan 3:16, el Señor la metió a lo más profundo de mi corazón. Es como si el Señor hubiera metido su dedo y metió la palabra en mi corazón. Y entonces yo fui un incrédulo por unos meses. Le dije al Señor, no creo que me ames, no creo que sea cierto. Amarás a todo mundo menos a mí. Y entonces en ese proceso Dios me permitió llegar a un lugar donde yo tuve que tomar una decisión. En un accidente hace 32 años, en un accidente automovilístico, yo fui a dar a la cárcel porque yo era responsable. Y ahí en la cárcel, con todas las cargas que un joven de 22 años puede tener, y con todos los problemas de un accidente, el dolor en el corazón y toda la carga por toda la gente que estaba herida, golpeada en los carros, mire, ahí en la cárcel yo tuve que abrirle mi corazón al Señor Jesús. No había nadie que me dijera, vas a orar de esta manera. No había nadie que me dijera, pero mira, Juan 3:16 dice esto. No había nadie que me dijera, la palabra de Dios dice esto. Pero ahí el Espíritu de Dios obró para que yo pudiera abrir mi corazón. Y le dije ahí por primera vez al Señor, con un corazón así, todo hecho pedazo, le dije, te creo, creo que me amas, creo que tú eres el único que me puede sacar de este lugar, creo que tú puedes hacer de mí alguien que pueda servirte, creo, y si me saca de este lugar, te voy a servir todos los días de mi vida, te voy a honrar, te voy a buscar, voy a ir donde tú me mandes, voy a hablar lo que tú quieras que hable, voy a hacer todo lo que tú quieras que haga, pero te pido, sácame de aquí.
Y estando orando a medianoche en ese lugar, en una cárcel en Madero, estando orando ahí, donde esa noche era un sábado, un 25 de junio de 1988, estando ahí en ese lugar, yo oré no sé cuánto tiempo, porque ahí yo me puse a cuenta, le empecé a pedir perdón y le dije: mira, Señor, desde el momento o de las cosas que yo había hecho mal y que me acordé, le empecé a decir a Dios: mire Señor, he hecho esto, y esto otro, y esto también, y esto. Y le empecé a pedir perdón a Dios. Claro que yo ahorita se lo digo en paz, pero en ese momento estaba llorando. Estaba con mi cabeza entre las rodillas, en un lugar que olía mal, olía a toda clase de cosas, que se llenó de gente, borrachos, drogadictos, etcétera, etcétera, golpeadores. Ahí vi un milagro, porque estando ahí en la cárcel, ahí en ese lugar, estando ahí, entró un muchacho a la cárcel que iba drogado o tomado, no lo sé cómo iba, pero empezó a golpear a todos. Y yo estaba en una banca llorando, orando, con mi cabeza entre las rodillas. Y cuando ese muchacho llega donde estoy yo, sorprendentemente pone su mano sobre mi cabeza y dice: Dios te bendiga. Y siguió con el otro que estaba al lado y lo golpeó. Ahí yo vi un milagro, porque yo ya estaba esperando el golpe. Y yo le dije a Dios: si me golpea, lo merezco. Hasta eso le dije a Dios esa vez: si Él me golpea, Señor, lo merezco. Yo no voy a hacer nada, no voy a meter las manos, porque merezco el golpe que me dé, le dije a Dios. Pero Dios en su misericordia obró para que no recibiera el golpe. Entonces ahí yo entregué mi vida al Señor. Y la evidencia para mi vida, ese ha sido, porque cada vez que veo la Biblia, la palabra de Dios, veo las evidencias claras que el Señor Jesús dejó el lugar más excelso, extraordinario en el cielo para venir a la tierra. Se despojó de todo lo que Él es para venir a la tierra, hacerse como hombre por mí y por ti también. Por mí y por nosotros. Y entonces la evidencia es que nosotros ahora tenemos la palabra. Por eso se escribió los libros, los evangelios, porque es para los salvos. Yo espero que tú estés dando esta evidencia. Si no, me dolería mucho en mi corazón el hecho de que no estés dando evidencia y no estés yendo a la palabra de Dios y le estés dando más importancia a cualquier otro escrito que no sea la palabra. Lo primero es su palabra. Lo segundo, si ya leíste la palabra, puedes seguir con lo demás. Está bien, porque entiendo que algunos estudian, está claro. Pero la palabra de Dios es una evidencia, porque cuando tú vas a la palabra, Dios te va a hablar, hermano amado, y algo va a suceder contigo y conmigo. Algo va a suceder en la iglesia que lee la Biblia. Los de Berea, en el libro de los Hechos, usted puede ver, los de Berea, cuando llegó Pablo a predicarle la palabra de Dios, ellos no solamente se quedaron escuchando a lo que decía Pablo. Dice en su palabra en Hechos que ellos empezaron a escudriñar las escrituras para ver si aquello que les hablaba Pablo, que tenía que ver con la salvación a través del Señor Jesús, era cierto. Y entonces los de Berea tenían una característica evidente. Ellos empezaron a leer la Biblia y a ver si es ciertamente los escritos del Antiguo Testamento y lo que decían los profetas se estaba aplicando y se aplicaba al Señor Jesús. Y ellos la escudriñaban, porque Pablo, un hombre de Dios que llegaba a predicar, este hombre daba a conocer los escritos o lo que decían los profetas, y también daba a conocer lo que él ya sabía acerca de los evangelios, que muy apenas algunos escritos estaban ya circulando en medio de la iglesia. Pero este hombre, cuando llegaba, escuchaba a la audiencia, pero esta audiencia que le tocó en Berea, ellos empezaron a escudriñar los escritos para ver si lo que decía Pablo era cierto. Usted tiene que ir a la Biblia para ver si lo que le estamos diciendo es cierto. ¿Sí me explico? Usted tiene que ir constantemente. Primera evidencia, la palabra de Dios. Segunda evidencia, el Espíritu Santo. Primera evidencia, la palabra de Dios y la aplicación de ella. Segunda evidencia de que somos salvos y estamos siendo resguardados del peligro por causa del Señor Jesús es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Efesios 1, versículos 13 y 14.
Efesios 1, versículos 13 y 14. René, adelante. Dice, en él también vosotros, habiendo oído las palabras de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Esa es una evidencia extraordinaria. Una evidencia clara de que hay salvación en nosotros, porque es un regalo que viene de lo alto y lo hemos aceptado. Es que ahora hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Hay un sello de garantía. Usted sabe, por ejemplo, lo que se hace en México tiene un sello. ¿Sí se acuerda? Dice hecho en México y tiene un águila, ¿no? ¿Sí ha visto los sellos? Dice hecho en México y tiene un águila. Nosotros hemos tenido y tenemos la oportunidad de saber que hay un sello en nosotros, es el Espíritu Santo. No estamos hablando de una fuerza activa, no estamos hablando de otra cosa más de que el Señor Jesús es el Señor sobre la tierra. Pero el Señor Jesús, cuando vino, dijo a los discípulos: pero ustedes no se van a quedar solos, les voy a enviar uno igual a mí, el Consolador, llamado el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo va a estar con ustedes, les va a guiar, les va a dirigir, inclusive les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Y además dice, hay algunas cosas que ustedes no pueden sobrellevar ahora, pero cuando venga el Espíritu Santo de Dios, Él va a obrar para que ustedes puedan. Y entonces, una evidencia clara del hombre que es salvo, de la mujer que tiene salvación, de todos los que estamos siendo resguardados del peligro, es que tenemos el Espíritu Santo de Dios como un sello de garantía. Es un sello de garantía, pero además, en la palabra de Dios, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, usted lo puede leer todo, solamente vamos a ver 2 o 3 pasajes. Romanos 8:1, Romanos 8, versículo 1, habla acerca de esto. Y Romanos 8, 12 al 16 también. Pero Romanos 8:1 claramente dice, ¿qué dice, hermano? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy bien, dice en el otro pasaje que leíamos que hay un sello que fue puesto al Espíritu de Dios. Ahora, Romanos fue escrito por un hombre llamado Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Él, si usted lee Romanos, se va a encontrar con que va llevando un orden. En el capítulo 7 dice, lo que yo quiero hacer no hago, y lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago. O sea, se encuentra con una lucha interna entre lo que es la carne y el espíritu. Pero cuando llega al capítulo 8 del libro de Romanos, él empieza a desglosar el capítulo 8 y lo que está diciendo, que no hay ninguna condenación para los hijos de Dios, para los del Señor Jesús, los cuales no andan en la carne, sino andan en ¿qué? En el Espíritu. Quiere decir que una evidencia es que nosotros dejamos que el Espíritu Santo de Dios vaya dirigiendo, conduciendo nuestra vida, nos vaya también mostrando y enseñando aquello que tenemos que hacer, y nos vaya guiando para sacarnos del peligro cuando hay algún peligro en nuestra vida. Por eso nos quiere conducir, porque cuando Él nos conduce va a haber peligros en la vida, pero Él nos va a hablar, nos va a decir, nos va a dirigir para no caer en el peligro o en el mismo hoyo que estábamos metidos en el pasado sin el Señor Jesús. Por eso la importancia que nosotros podamos tener esta evidencia. Hablamos, número 1, la evidencia de la palabra de Dios. Número 2, la evidencia del Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 8 también, versículo 12 al 16. ¿Qué dice, hermano? Así que, hermanos deudores somos,
no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, dice el Espíritu mismo, perdón, ¿es ese? Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Muy bien. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién da testimonio a nuestro espíritu? ¿Quién? El Espíritu de Dios. Por eso que tiene que ser una evidencia. No es que tal vez algunos ha habido equivocaciones. Ha habido equivocaciones pensando que después de haber entregado la vida al Señor, se puede volver a hacer lo mismo que se hacía en el pasado. No nos equivoquemos. La vida no es, la vida cristiana, la vida de los hijos de Dios no es así. Si el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, andamos en el Espíritu, ya no en la carne, vivimos una vida diferente. El Espíritu Santo de Dios está como un sello y tenemos la evidencia, porque cada vez más nos llenamos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces ya no vamos a vivir como en el pasado, vamos a vivir como lo que somos ahora, como hijos de Dios. Y los hijos de Dios, nosotros como hijos suyos, exaltamos a nuestro Dios el Padre, glorificamos al Señor Jesús, pero también dejamos que el Espíritu Santo dirija y guíe nuestras vidas. Pero si usted no tiene la evidencia y nunca tal vez usted ha escuchado la voz del Espíritu de Dios que le dice, tú eres mi hijo amado, o le ha mostrado o le ha dicho alguna palabra que usted sabe que el Espíritu Santo le habló y le afirmó que es hijo, si no la tiene, tiene que decirle al Señor, permite que pueda tener la evidencia de tu espíritu y que tu espíritu me hable. Una vez estaba yo en un tiempo con Dios, estaba en el rancho Manuel, una noche a solas con Dios, no era acompañado con nadie. Nadie me cuidaba para ver si no se acercaba algún animal ponzoñoso. No, nada de eso, ¿no? Estaba yo solas con Dios y estaba orando delante de Dios, postrado. Y de repente escucho la voz del Espíritu de Dios que me dice, ¿quién te hubiera visto en el vientre de tu madre? Así me dijo el Espíritu de Dios. Y yo le dije, sé que tú me viste desde ahí y tú me apartaste para este tiempo. Señor, te doy gloria, te honro, te adoro. Y ahí postrado delante de su presencia, le di gloria, le di gracias, porque Él, desde antes de que yo naciera, Él ya me había visto, estaba ahí, me había apartado. Pero ahora tengo la evidencia que soy hijo de Dios. Y la evidencia es el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Es que Él me sigue hablando todos los días. Es que Él sigue hablándome y me sigue mostrando su amor. Porque el amor suyo no solamente fue para que yo, estando en la cárcel, le dijera, te creo que me amas. El amor suyo sigue siendo tan evidente para mí, que todos los días le puedo dar gracias y decir gracias porque me amas, me sigues amando, sigues trabajando conmigo. Y puedo escuchar la voz del Espíritu de Dios que me sigue hablando. Puedo escuchar la voz suya. Y sé que Él está en mí. Sé que Él está en mí. Tengo la evidencia de su palabra. Tengo la evidencia que es el Espíritu Santo de Dios. Pero hay otra evidencia. Si esa no te basta, hay otra evidencia más. La otra evidencia es el amor a Dios primero y el amor a tu hermano. Primera de Juan 3, versículo 14 al 18. Primera de Juan 3, versículo 14 al 18.
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabe que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Amén. Esa es otra evidencia de que somos salvos, de que somos resguardados del peligro y que Dios está con nosotros, su palabra, el Espíritu Santo. Otra evidencia clara de que somos hijos, somos salvos, es que amamos a nuestros hermanos. ¿Sí está claro? O sea, es algo evidente. Si tú amas a tus hermanos y cuando tienes alguna situación con algún hermano te pones a cuentas, le pides perdón o perdonas y sigues amando, entonces es una evidencia. Pero si alguien de aquí no ha podido arreglarse una situación tal vez pequeña con su hermano, sigue peleado con alguien, sigue enojado con alguien, lleva 20 años, 30 años, 10 años, 5 años, un mes, una semana, enojado con alguien, y en lugar de amarlo lo odias, entonces ten mucho cuidado. No vaya a ser que no tengas la evidencia, o una de las evidencias, una evidencia clara que somos hijos de Dios y que la salvación está en nosotros, es que amamos a los demás y somos capaces de ayudarle. Inclusive en su palabra dice en Romanos que hacemos el bien aunque alguien nos ha hecho el mal, y aun si tuviéramos un enemigo, a ese enemigo le hacemos bien, porque la naturaleza nuestra como hijos de Dios y la evidencia clara que somos salvos es que podemos amar. En el pasado sin Dios no había amor, había odio. En el pasado sin Dios había rencor, había traición, rencilla, golpes, había tantas cosas. Le hablo de mí, no de usted. Le hablo de mí, no lo estoy hablando de usted, le hablo de mí. En el pasado sin Dios había toda clase de cosas malas. Un deseo de matar a aquel que me hizo daño en algún momento determinado. Gracias a Dios porque intervino en algún momento determinado. Y yo pude ir con personas, cuando yo recién conocí al Señor Jesús, pude ir con personas y decirle: perdóname, mira, me equivoqué, hice mal, perdóname, te quería matar, pero gracias a Dios porque me detuvo. Porque sabe una cosa, una evidencia es que podemos amar ahora. Porque si el amor de Dios está en nosotros, entonces el amor hacia los demás va a estar también. Si amamos a Dios, porque Él nos amó primero, entonces vamos a poder amar a los demás y vamos a poder caminar en común acuerdo. Y si alguien te hizo daño, perdónale. Si le hiciste daño a alguien, pide perdón. Pero es importante que nosotros podamos estar dando evidencia clara de que realmente somos hijos, somos salvos. El Señor está en nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros, estamos en la palabra, y entonces ahora aplicamos su palabra y podemos amar a los demás y ayudarles. No solamente decir Dios te bendiga, sino Dios te bendiga. Y si tienes para poder ayudarle en algo, da, regala, ayuda. Bendice en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Estamos hasta aquí claros? ¿Quiere la siguiente evidencia o hasta ahí cree que está bien? ¿Quiere otra evidencia? Le damos otra, ok. La otra evidencia viene también en 1 de Juan capítulo 3 versículos 6 al 9. Ahí también 1 de Juan capítulo 3 versículos 6 al 9. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Sí está clara esta evidencia? Claro está que el hombre, nosotros cometemos errores, a veces fallamos, pero no se debe volver una práctica. Quiere decir que lo estás practicando o haciendo constantemente. Vaya, el que es de Dios no practica el pecado. Quiere decir que no es algo que se te volvió deporte y que todos los días caes en el mismo error. Tal vez dijiste algo que dañó a alguien y te diste cuenta por el Espíritu de Dios, entonces te pones a cuenta con la persona y le pides perdón a Dios. Dice en su palabra en 1 de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice: hijitos, tenemos abogado, y este es Jesucristo el justo. Dice: todos hemos pecado, pero aunque todos hemos pecado, no todos los hombres, los hijos de Dios, como hijos de Dios, no podemos estar practicando el pecado. Si en el pasado el alcohol fue un problema y practicaste el alcoholismo, en el cristianismo, la vida cristiana, como hijo de Dios, no puedes seguir practicando el alcoholismo. ¿Sí me explico? Porque ahora sabes que el Señor te ha limpiado, te ha lavado de todo pecado, te ha transformado, te ha cambiado. Una evidencia clara es que ya no estás practicando el pecado. Es que ahora te mantienes en el Señor, resguardado del peligro, de lo que te ataba en el pasado. Y ahora el Señor es tu fortaleza y tu fuerza para no volver a practicar lo mismo. Tal vez batallas con algunas cosas que también tienes que llevarlas a los pies del Señor Jesús, porque tal vez ahora un pensamiento malo, una palabra incorrecta, un mal deseo para alguien, o alguna cosa que a lo mejor no se ve, yo no la veo, pero Dios sí la ve. Por eso el Señor Jesús dijo claramente en algún momento determinado: el que voltea a ver a una mujer para desearle a su corazón, dijo, ya pecó. ¿Qué dice el Señor Jesús? El Señor Jesús lo que está diciendo: yo conozco tu corazón, conozco todo lo que tú ves, conozco todo lo que tú haces, aún aquellas cosas que tal vez son pequeñas para ti. Mira, ten mucho cuidado también con lo que ves. Pero el Señor Jesús lo que está diciendo, o lo que está mostrando en esta palabra, es que una evidencia clara que somos hijos de Dios y que somos salvos es que ya no practicamos el pecado que hacíamos en el pasado, sino que ahora lo que hacemos es saber que si hay algo en el cual fallamos, tenemos que ir delante de su presencia. Es como cuando el oro, bueno, no traigo mi anillo porque me lo quité por el trabajo, pero el anillo es de oro. Ese oro, entre más se pasa por el fuego, más se refina, y entre más se refina, tiene más valor. Y entonces nosotros tenemos que ser pasados por fuego, aunque no nos guste, por pruebas o por situaciones, porque cuando nos pasamos, o nos pasa el Señor por fuego más bien, o por una prueba o exámenes, o por desiertos, es porque ahí el Señor lo que quiere ver es nuestro corazón, y lo que quiere ver es que si todavía cuando se nos pasa por fuego sale alguna escoria, algo que estaba entre el oro, algo que estaba entre lo precioso y lo preciado, pero estaba ahí todavía, y cuando se pasa por prueba surge, porque el propósito de Él, de nuestro Señor, es quitar esa escoria, porque no sirve para que nosotros brillemos en este mundo. ¿Sí está claro? Por eso tenemos que tener la evidencias de que somos salvos, evidencias de que ciertamente estamos confiados y le creemos al Señor, evidencia de que sabemos que nuestro Dios no miente. Dios no miente. Es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios diga una cosa y al rato se retracte y diga que no es cierto. Por eso es que si su palabra claramente dice que somos hijos suyos por haber entregado nuestra vida al Señor, que su palabra dice que la palabra de Dios da evidencia y da testimonio de que a través del Señor somos salvos, es que el Espíritu Santo de Dios, cuando viene a nosotros,
es que Él quiere conducir nuestra vida. Y lo que quiere hacer Él es que cada uno pueda dar una evidencia clara de que somos hijos de Dios y que somos salvos. ¿Por qué y para qué? Primero, tiene que ser una evidencia clara para nosotros, para ti. Tú tienes que tener la evidencia clara en tu vida. Y si tuvieres la fecha exacta del día de tu nacimiento espiritual, sería mucho mejor. Un hombre llamado Pablo, podemos poner más ejemplos, pero le voy a hablar de Pablo rápidamente. Pablo fue un hombre que persiguió la iglesia. En el capítulo 9 del libro de Hechos, versículo 1 al 9, usted puede encontrar ahí el testimonio de Pablo, o lo que Hechos dice, aunque lo mencionó en otros pasajes también. Pero ahí dio una evidencia, Pablo dio una evidencia. Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia. Pablo perseguía a los cristianos y los llevaba a las cárceles y los llevaba a lugares para que ahí los mataran, los torturaran, etcétera, etcétera. Y Pablo era uno que perseguía a la iglesia, pero cuando él iba a Damasco para perseguir a la iglesia, llevaba cartas de autoridad para hacerlo. El Señor, antes de que él llegara a Damasco, dice que el Señor se manifestó a su vida, escuchó la palabra del mismo Señor Jesús, que le dice: ¿qué tienes? ¿Qué te pasa, Pablo? Es como si tú mismo te hicieras daño. Es como si tú mismo te aventaras contra un aguijón y tú mismo te estás dañando. Y se manifiesta el Señor Jesús a Pablo, de tal manera que Pablo queda como ciego. Hay como escamas en sus ojos. Después, claro, el Señor manda a alguien para que ora por él, pero queda una evidencia. Después de este hecho tan extraordinario para Pablo, nunca este hombre volvió a ser el mismo. La evidencia fue que este hombre, después de que él tuvo este momento de encuentro con el Señor Jesús, y después de que oró Ananías por él, vino el Espíritu Santo de Dios. Este Pablo, siendo un letrado, empezó a dar evidencia clara que ahora era un hijo de Dios, porque tenía el Espíritu Santo, tenía la palabra de Dios. Y nunca más Pablo volvió a practicar los mismos pecados que hacía en el pasado. Nunca más se vio al Pablo viejo persiguiendo la iglesia. Fue uno de los hombres que en la historia ha vivido, que más ha sido usado para que la iglesia crezca, se afirme, se fortalezca, y para que la iglesia hoy pueda ver el ejemplo suyo, pero también los escritos que él pudo escribir inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso vemos la evidencia en él. Podemos ver la evidencia en Pedro, podemos ver la evidencia en Juan, podemos ver diferentes hombres que dieron evidencia clara que ellos fueron hombres de Dios, hijos de Dios, fueron salvos y caminaron una vida diferente, porque Dios, el que estuvo con ellos, es el mismo Dios que está con nosotros. El mismo que los transformó y los salvó a ellos es el mismo que nos transforma y nos salva a nosotros. El mismo que ellos adoraron, el mismo que adoró Pablo y Silas en la cárcel, es el mismo que nosotros adoramos. El mismo que llenó a los hombres en Éfeso, esos 12 hombres, para que la ciudad entera se llenara de su palabra, es el mismo que nos llena hoy de la palabra, pero también de su Espíritu Santo. El mismo que llenó a los 120 en el día del aposento alto, cuando vino la promesa y el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, es el mismo que llena a su pueblo hoy. El mismo. Pero el mismo enemigo que ellos tenían, lo seguimos teniendo nosotros. Y él va a querer que la iglesia no dé evidencia que somos salvos y que somos hijos. Va a tratar de impedir que nosotros podamos o sigamos creciendo. Por eso es que nosotros tenemos que tener la plena confianza y seguridad. El que te llamó a ti y a mí, Él no cambia de parecer. Él es inmutable, Él no cambia. Él es Dios. Y Él lo que anhela es que su pueblo, nosotros, sus hijos, podamos dar evidencia clara quiénes somos. ¿Quiénes somos? Porque una de las cosas que va a estar sucediendo, va a suceder, mientras más se acerca la venida del Señor Jesús, los tiempos van a ser más peligrosos, más difíciles, tiempos más de prueba.
tiempos más críticos de enfermedad, de virus, de bacterias, tiempos más difíciles en cuestión de enfermedades, tiempos más críticos en cuestión de que hay cambios climáticos que le pegan a la nación, como la falta de lluvia o el deshielo. Hay tantas cosas que se están dando, pero entre más se acerca ese tiempo, nosotros los hijos de Dios y los que somos salvos tenemos que dar una evidencia, porque va a llegar un día en el cual se va a ver claramente quién es hijo de Dios y quién no lo es. ¿Cómo? Por los frutos que cada uno esté dando. Los frutos que cada uno dé es importante. La evidencia que tú estás dando, primero, es importante para nosotros. ¿Para quién? Para ti. Para ti mismo. Para mí, para nosotros también, para los que te rodean, para los que están cerca tuyo. Por eso es que nosotros tenemos que seguir trabajando en esto. Y tenemos que, mire una cosa, no te desanimes. Si no ves aquí algunas personas y las sillas están solas, no te desanimes, mejor toma ánimo pronto. Hay una cosa, a veces uno llora por el que no está y dice, no vino, ay, ¿por qué no vino? Pero ellos están a gusto que están allá en su casa, tal vez tan contentos haciendo algo que no es de Dios, pero están contentos ahí haciendo cosas tal vez de la carne, no sé. Y uno aquí preocupado por qué no llegó. Mejor alegrémonos con el que se alegra. Oremos por ellos, sí, que el Espíritu de Dios trate con ellos allá donde estén, allá. Y ya no le voy a hablar más de otras cosas, ¿verdad? Ya será la semana que entra por el tiempo. Pero es importante que nosotros demos evidencias. Tú y yo tenemos que dar evidencia. No esperes que tu hermano dé evidencia. No es así. No es que esperes que tu hermano, tu pariente, tu vecino, tu amigo, tu hermano, tu esposo o tu esposa dé evidencia de que es salvo. No lo esperes, porque si tú esperas, a lo mejor te vas a quedar esperando y nunca va a llegar la evidencia para que tú te entregues. Mejor tú entrega tu vida al Señor. Mira hacia arriba, glorifica a Dios, exalta su nombre, dale gracias, porque a través de Él hay salvación y hay vida. Y porque una de las cosas es, Él nos sigue amando y sigue tratando con nosotros, su pueblo. El Espíritu Santo de Dios no nos ha dejado. No nos ha dejado, porque aquí me sigue retumbando la palabra de Dios en mi mente. Y mientras aquí la palabra de Dios sigue en mi mente y en mi corazón, es que el Espíritu Santo de Dios sigue trabajando conmigo. Es que yo no puedo irme a hacer lo que hacía en el pasado sin Dios. No puedo y tampoco debo. No puedo y no debo. Por eso es que si tú has intentado hacer lo mismo que en el pasado y no puedes, gloria a Dios, hermano. El problema es cuando una persona se va a hacer lo mismo que hacía en el pasado sin Dios, y allá afuera se siente como pez en el agua. Qué desgracia, qué problema. Por eso es que si tú en algún momento sientes una tentación de correr hacia lo mismo, pero sientes y sabes que es algo que no debe de hacer, y sabes bien, y además el Espíritu de Dios te lo dice aquí en tu mente y en tu corazón, gloria a Dios por ello, porque el Espíritu Santo está trabajando ahí, porque Él está obrando ahí en tu corazón. Pero mira, tenemos que saber, el Señor Jesús va a venir por una iglesia sin pecado, sin mancha, sin arruga, una iglesia que Él está tratando ahora. Él está tratando con nosotros, la iglesia. La palabra de Dios tiene el mismo poder y autoridad que lo tuvo hace 2000 años, hace 30 años, hace 10 años. La misma autoridad sigue teniendo la palabra de Dios. El mismo Espíritu Santo de Dios que empezó a trabajar con nosotros un día es el mismo que sigue trabajando y debe de seguir trabajando en nuestros corazones. Amén. Por eso es que nosotros demos evidencia. ¿Tiene la evidencia? ¿Tiene las evidencias? ¿O estás batallando en algunas áreas? Si hoy dices, creo que no tengo la evidencia, afírmate en el Señor. Afírmate hoy, y hoy de plano, si estás con dudas, dile: Señor, aquí vengo otra vez. Tengo dudas, pero ¿sabes qué? Hoy aquí está mi vida. La pongo a tus pies y te quiero decir otra vez, mi corazón es tuyo. Aquí está. Te lo entrego, lo pongo a tus pies, a tus manos. Señor, haz conmigo el hombre que quieres que sea. Trabaja con mi corazón, no cese de trabajar, porque el Señor es bueno con nosotros. Amén. Así que, ¿qué le parece si nos ponemos de pie y oramos? Porque sabe una cosa, aquí, en este lugar, al que se honra y se glorifica, al que se adora,
al que nosotros estamos exaltando es al Señor Jesús, porque Él nos salvó y nos dio vida. Si Él no me hubiera salvado a mí, yo ya no estuviera en la tierra, ya no estuviera aquí. Ese lo tengo bien claro. Pero un día me salvó porque Él no vio lo que todo el mundo veía. Todo el mundo veía a un joven que no tenía valor, que no tenía fuerza, que no tenía dinero, que era pobre. Ellos veían a un joven que tenía problemas de alcohol, que tenía problemas de todo tipo. Pero Dios vio otra cosa en mi corazón. Por eso Él se dignó a salvarme. Y yo le doy las gracias a Él en este día, porque de igual lo ha hecho contigo, lo está haciendo en ti. Y aunque tal vez te han dicho que no sirves o no puedes, el Señor tiene pensamientos diferentes, como veíamos el viernes, pensamientos de bien y no de mal. Él ha pensado salvarnos y sanarnos, porque Él quiere que todos los hombres se salven, que todos los hombres puedan disfrutar de su presencia y de su amor, que todos puedan venir a sus pies. Pero Dios no nos ve como el mundo nos ve, o inclusive como la familia. Él nos ve como hijos amados, que sabe que a veces hay batallas y luchas. A veces un pie está con que quieres venir a la iglesia y otro pie está con que no quieres venir. O tal vez en algún momento te encuentras con que hay una parte de ti que te dice lee la Biblia, y hay otra parte que dice no leas. Hay una parte de ti que tal vez dice deja que el Espíritu te ayude, te guíe, te dirija. Hay otra parte que dice no, hombre, pues solo podemos. Pero es importante que nosotros, la iglesia, cada uno de los que estamos aquí, mire, tenemos que estar conscientes que el único que lo dio todo para darnos la oportunidad de estar aquí hoy es el Señor Jesús. El que te condujo a este lugar y a que vinieras a este lugar fue el Espíritu de Dios. Yo no te llamé por teléfono en la mañana, ni puse un despertador para que despertaras. Seguramente el Señor te despertó o te dio la oportunidad de poner una alarma para que tú te despertaras, para que llegaras a este lugar. Y al estar aquí, no desperdicies el tiempo, no desperdicies la oportunidad. Te lo digo con todo mi corazón. Al estar aquí, no desperdicies la oportunidad y el tiempo que tienes o que tenemos para estar delante de su presencia. No lo desperdicies. Invierte el tiempo cada vez más en aquello que te va a edificar y te va a levantar y te va a permitir dar una evidencia clara de quién eres en el Señor. No es un juego. La vida en Dios, la vida en el Señor no es un juego. Aquí no se juega a ver si soy o no soy. No es un juego. Aquí no hay colores grises. Gris es el medio, ¿verdad? Hay blanco o negro, y nosotros pertenecemos a los blancos, quiere decir a los limpios. Por eso es que claramente tenemos que estar cada vez más delante de su presencia, delante de Él, y tenemos que vivir sabiendo: tengo una oportunidad más dada por Dios.